Estás escuchando el podcast de Creativos Visuales, un podcast de Keep Ideas para conocer más sobre conceptos, herramientas, mitos y realidades del visual thinking y todo esto en español. Hoy tenemos un maravilloso capítulo con Riley Dow. Es una artista visual, escuchadora y facilitadora gráfica. Ella nació en Canadá, pero vive en la Ciudad de México junto a su esposo Daniel y su perrita Tina. Importante, desde el 2008 ha trabajado a nivel internacional, como dice ella, tocando tierra en 4 continentes. Ha apoyado a diversos clientes desde el inglés y el español, y esta querida colega y amiga es licenciada en pedagogía. Además cuenta con una maestría en estudios interdisciplinarios y también la pueden encontrar en Twitter e en Instagram como Riley Pinkfish. Hoy día vamos a estar hablando de documentación generativa, algo maravilloso que ha trabajado Riley junto con otros colegas, y la verdad es que es un capítulo increíble que no se pueden perder para ver y escuchar aquí en nuestro querido podcast Creativos Visuales. Bien, Riley, tengo la primera pregunta que es base para mí en todos los capítulos y lo pregunto a todos, así que muy en simples palabras, ¿qué es para ti visual thinking o pensamiento visual en español? Genial. Pues para mí visual thinking o pensamiento visual en español es, yo creo que se usa de muchas formas, pero para mí es como base un proceso cognitivo. O sea, incluir la percepción visual dentro de lo que pensamos como pensar, ¿no? Como el ojo es parte del cerebro. Y eso lo tomo totalmente de aquí. Muéstrame ese libro. Tienes que decir de quién es el libro. Visual Thinking de Arnhem, Rudolf Arnhem. Ahorita lo estaba como volviendo porque hace mucho no lo leo, pero sí, para mí es como pensar en el pensar de forma incluyente a la percepción visual. Entonces yo creo que muchas veces pensamos como en percepción como algo separado del proceso cognitivo, del pensar como tal, pero lo que dice Arnhem y lo que propone es que más bien son un flujo conectado, pues. Y ya, para mí solo llega hasta ahí. Digamos, hablamos del pensamiento visual y tiene como muchas formas, como la foto, como usar gráficas en el aula, en el salón de clase. Este paraguas es grande, pero esa es como para mí la definición base y no necesariamente significa dibujar. Hasta aquí nomás llegó el capítulo, no digo nada más. Yo lo dejo ahí. Imposible estar más de acuerdo contigo. Creo que para mí, al menos a mí, voy a decir por mi lado, dejarlo en solo dibujar es dejarlo en algo demasiado en la superficie y no necesariamente el real proceso que conlleva. Así que estoy 4000% de acuerdo contigo. Totalmente. Me encanta. Me encanta. Oye, Riley, y bueno, dentro de esta finalmente percepción que es algo mucho más amplio, como bien decíamos, que solo dibujar, aquí creo preguntarte desde tu propio trabajo, que te has metido en un mundo muy profundo justamente en la forma de documentar, y me gustaría que nos pudieras contar un poquito más qué es esto del generative scribing o documentación generativa, que podría ser la traducción en español, ¿no es cierto? Desde dónde nace, cómo llegas ahí también, y cómo lo podemos tal vez diferenciar desde, podría ser tal vez un estilo de documentación. Ahí cuéntanos un poquito más, por favor. Sí, buenísimo. Bueno, nace, importante empezar con decir y nombrar que nace con Kelby Bird, porque es su trabajo de ella. Ella vive cerca de Boston, en Estados Unidos, es de Estados Unidos, y su libro Generative Scribing, A Social Art of the 21st Century, en inglés, que ya pronto vendrá, espero la traducción en español, pero ese es otro tema para otro día. Lo empezamos a traducir hace poquito para un curso, Scribing Essentials, al español. Entonces, en español sí podríamos decir documentación generativa, que digamos es como un poquito, pues el mejor término que hemos encontrado. Sí lo veo como algo que sigue en indagación, sigue evolucionando, porque pues el lenguaje creo que tiene que ser algo que tiene sentido en cada idioma y no es como solamente una traducción literal. Pero en fin, ese camino empieza para mí por ahí como creo que de los 2016, 2017. Tomé un curso con Kelby cerca de Nueva York, presencial. Fue una experiencia, por supuesto, muy bonita. El libro todavía no existía en su forma actual, estaba en borrador. De hecho, tengo todavía la copia que nos entregó
en ese curso que es Wow. un prelibro, es un tesoro para mí. Y estaba todavía como terminando de escribir el libro y digamos que con Alfredo Carlo, que es un colega italiano, estaban desarrollando como esta serie de talleres que en ese entonces se llamaba Visual Practice Workshop para compartir pues este otro camino de la facilitación gráfica, ¿no? Entonces, pues para mí empieza ahí y en ese momento confieso que yo estaba terminando una maestría e incluso como pensando no salirme del campo de la facilitación gráfica, pero sí como cambiar un poquito de rumbo. No sé si en Chile Wow. se dice rumbo, Sí, 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 perfecto. pero como que estaba pensando, yo estudié pedagogía, Mm, fui maestra y estaba pensando como chance, me gustaba muchísimo la investigación cualitativa, lo pasé demasiado bien haciendo cosas etnográficas, trabajando con familias, trabajando con wow. escuelas. Y dije, quiero seguir en esto, no sé para dónde voy. Entonces estaba en un momento como de mucho cuestionamiento. Y bueno, ya te estoy contando mil cosas de la vida, pero en ese momento yo estaba, Claro. ¿no? Como Mm, personal y profesionalmente. Y tomar ese curso para mí fue como un, ¿cómo te diré? Como volver a aterrizar mm, en lo que hacemos nosotras, en lo que hacemos tú y yo, ujú. y volver a conectar como con todo el potencial que tiene un dibujo. Un dibujo Claro, que puede ser muy sencillo, un trazo, un plumón, una claro. hoja de papel, un gis. eh, y sí fue como de, no, yo creo que sí, este es un rol que, digamos, ya llevaba como unos añitos habitando Mm, y que a través de ese camino de que iban abriendo Kelby y Alfredo con su trabajo en ese momento, como que le vi muchas posibilidades diferentes. Gracias a ellos y el resto mm. del grupo también, de colegas, amigos, participantes en el taller. Entonces, sí, fue como un reorientarme hacia lo que hacemos y una invitación, yo creo, a hacerlo de otra forma. Para mí, de una forma como un poquito más profunda, De todas maneras. más amplia a la Mm. vez. Y entonces decidí quedarme, quedarme con este rol que es maravilloso. Y, y Qué nada, bueno, gracias, Kelvin, porque te hubiéramos perdido en el intento. me hubiera ido por ahí como haciendo Sí. cosas más antropológicas o más de consultoría en educación, que también me fascina. Es Mm. que soy una persona muy curiosa, entonces el estar como en un contexto de una maestría, había vivido un par de años en Chile, justo en tus Es verdad. tierras. Y no nos conocemos en persona, Entonces, que es lo y no peor. nos conocimos en persona. No. No, pasará, Yo partí después en la documentación. Por eso no había estado en el claro. mundo cuando estaba yo acá. En Y el como mundo de que no este. había, justo no hubo traslapo, ¿no? Como que no Qué mal. sabíamos que existíamos. Sí. Sí. Muy mal, pero bueno. Pero, pero sí, para mí como que la documentación generativa es un camino de aprendizaje que para mí como que marca un momento en el tiempo muy importante personalmente a nivel para mí como en ups, micrófono, como en el camino profesional, como de sigo, no sigo, para qué hago lo que hago, de qué forma, al servicio de quién, como de, ¿sabes? Todos esos cuestionamientos y, y sí, como que empezar a ver lo, lo que era posible en nuestra práctica, No, que esa es como, maravilloso. ya no sé si te Maravilloso. contesté la pregunta. Sí, está perfecto. Y igual como para traducirlo un poco más, voy a hablar Mm, desde la parte de arriba, lo que se ve solamente. Como que en general, yo he visto que muchos los que se dedican o ocupan este estilo de documentación más profunda, ¿no es cierto? Y sería interesante también abordar, que nos pudieras contar un poco qué significa o cómo tangibilizo de alguna manera esto de que sea más profundo. Van dos preguntas. Por un lado eso, ¿qué significa que sea más profundo? Y por el otro, me gustaría saber que este estilo obviamente tiene un tipo de trazo tal vez mm, que ya se logra ver, que es más fluido, que es más abstracto, que tal vez no son tantas palabras, que las personas no necesariamente tienen detalles, ojos, bocas, sino que simplemente es como más la silueta. Em, ¿Será entonces, mi pregunta, que ese estilo refleja mejor esta profundidad que me gustaría también que pudiéramos
abordar como desde dónde puedo tomar esta profundidad, cómo puedo llegar a eso. Ujú, No sé si se ujú. entiende un poquito ahí la pregunta. Me encanta, no sabes cómo me encanta esta pregunta porque sí, para mí es una exploración como muy viva. Hermoso. Yo voy a decir algo quizás muy radical, Pam, pero pam, pam. yo no creo que ningún estilo necesariamente es más generativo que otro. Estilo visual, me refiero. No, yo no creo en eso. Mm, Sí he visto que muchas personas que se han acercado, se han formado en la documentación generativa, suele pasar que exploran formas chance más abstractas, más libres, menos precisas, mm, por decirlo de alguna forma, como tú un poquito dijiste. En ese contexto sí he visto que pasa, ¿no? O sea, o sí, que usan otros materiales, mm, carbón, o dibujen en otro tamaño, otro tipo de papel, incluso rompen el papel. Yo creo que sí. puede pasar como una exploración, si quieres, Como un poquito más más, imperfecta, tal vez. más Será como... imperfecta, mm. sí, como cuál es el límite de lo que Es está como, permitido. incluso de repente me da la sensación como que fuera incluso más artístico, no Ajá, necesariamente tan literal, por así decirlo. ajá. Mm, Comparto eso, he visto mm, eso. Eso significa que ese estilo, generalizando mal aquí, pero que esos estilos son más generativos. mm, ¿Para quién? Yo no creo. mm, Yo creo que, ¿cómo te diré? Que casi cualquier dibujo de cualquier estilo puede ser generativo para cualquier grupo o no en mm, su contexto. Y justo es como decir, vamos a hacer un video viral. ujú, O yo soy una aliada en términos de discriminación racial ujú, o de género. ¿Quién decide eso? El colectivo. Yo ujú. no. Yo no decido si mi dibujo es generativo. Yo no Entiendo. decido si soy buena líder. Yo no decido, ¿sabes? O sea, Mm. yo lo veo así, está como en esta categoría de cosas. Que es un poco Y lo a que veces, proyecta tu trabajo finalmente, cómo lo recibe el otro, ¿no es cierto? claro, Ujú, claro. Y puede ser también que se dan cuenta que fue generativo. O puede ser que no, que conscientemente no tienen ese lenguaje ni mm, siquiera, que lo nombran de otra forma, ¿me entiendes? Es complejo, claro. yo creo, todo ese campo de quién decide. Pero para mí es muy importante que más bien, o sea, es un arte social, pues, es una Mm, herramienta, una metodología social. Entonces, ¿quién decide si algo es generativo? El grupo. Yo, mm, claro, llego con esa intención. ¿Por qué me importa que algo va a ser o no generativo? Porque una cosa es captar información, documentar, esas cosas son muy importantes claro. en lo que hacemos. Y una cosa es sintetizar y mapear y tener bien los datos y las cifras y los números, los Mm, objetivos claros, todo eso también tiene que estar. claro. Entonces son muchas cosas, pero lo generativo es como abrir otra puerta al mismo tiempo. Entonces es muy complejo, yo creo, lograrlo porque sí me tengo que encargar de todo lo anterior. Y Ujú, además, cómo yo puedo llegar en mi persona, o sea, con mi forma de ser y mi forma de dibujar y usar el color y plasmar las cosas, que también abre otras posibilidades, grandes, totalmente. chicas, como tú quieras. Mm. Así que así lo veo yo. Sí, y de hecho, bueno, me hacía reflexionar hartas cosas porque yo creo que si hablamos en el mundo de nuestros colegas, siento que pasa. Yo tomé el curso que nombrabas antes con Riley, o sea, bueno, estaba tú también, sí, y con Kelby. Em, y claro, como que siento que de alguna manera tiende a quienes toman el curso a como ir modificando su estilo, a probar algo, voy a poner entre comillas, generativo, porque en el fondo lo que están haciendo puede ser generativo igual, con un estilo más perfecto o más detallado, ¿no es cierto? De hecho, Ujú, para quienes lo estén viendo después en video, y acá atrás mío tengo el último ejercicio que hicimos, y todas las otras lo tomé, de hecho, en un cuaderno, por un tema de que quería tener un cuaderno con todas las cosas, y probé lápices que estaban gastados, que no les quedaba nada de tinta, y dije, ya, veamos, filo, juguemos. Además que esta documentación fue de una persona que hablaba inglés, pero australiano. Entonces, en fondo, el australiano es como igual al chileno en español, o sea, no se le entendía nada, bueno, básicamente. Entonces, decía, ¿qué weá? Decía, no le entendía ni mierda. Entendí, dije un par de cosas ya, y lo que entendí dentro de su acento, lo ujú, dibujé. Pero claro,
de repente si alguien lo mira y dice, esto sí es generativo porque es más fluido y el lápiz y el trazo y se ve, y tal vez mi documentación clásica, que en los contextos en los que yo estoy son más de laborales, por así decirlo, más empresariales, no es tan generativo, pero tal vez sí. Entonces me gustaría ahí como, si nos pudiéramos poner en simple, ¿qué vendría a ser generativo finalmente? Porque visualmente se ve como dos estilos de dibujo distintos, pero como bien tú decías, el estilo de dibujo no me genera lo generativo, valga la redundancia. ¿Qué sería generativo entonces? Exacto, exacto. Claro, puede pasar y yo creo que en el trabajo, por ejemplo, de Kelby y otras personas, también una tendencia hacia la abstracción. Ujú. O sea, por ejemplo, si te acuerdas del libro de Scott McCloud acerca de los cómics, Sí, ¿no? perfecto. Ese rango como de muy preciso hacia muy abstracto, Ujú. podemos pensar que lo abstracto deja más espacio de interpretación. Entonces eso puede ser generativo dependiendo del Totalmente. contexto, el grupo, etcétera, etcétera. Pero yo siempre vuelvo al hecho de que esto es un arte social, lo estamos haciendo con un grupo, para un grupo. Ujú. Entonces el hecho de que tenga como a mi disposición, puedo modificar un poco mi estilo en base a lo que yo veo y Mm. percibo es la necesidad. Yo estoy al servicio de eso, entonces digo, yo creo que este grupo está necesitando, ¿sabes qué? Mucha precisión. O sea, Mm. necesitan ver el tipo de planta del que están hablando, necesitan ver el paisaje, el territorio del que están hablando. Estas personas necesitan ver precisión y captura de información Mm. para confiar en este proceso. Sin eso no hay avance. Entonces digo, ok, captura con precisión. Eso puede ser lo más generativo en ese momento. No que yo Maravilloso. llegue y hago lo que me da la gana y wow, qué hermoso. No, porque eso está muy desvinculado del grupo y, y a veces saben lo que necesitan con mucha claridad, a veces no, Mm. todo puede pasar, ¿no? Y ya puede haber objetivos nombrados y otros objetivos por ahí no tan explícitos, Ujú. así que hay muchos factores, pero sí no creo que un estilo visual necesariamente es más generativo que otro. Y Me gusta mucho eso que nos podéis decir porque siento, o tenía la sensación, no era algo tangible, digamos, de que era un poco así, como, no es tan generativo, este sí es más generativo, y también desde ahí me pasa que eh, como que los estilos de las personas se empiezan a mimetizar finalmente. Se nota quiénes han tomado un curso con Kelly y quiénes no, básicamente. mm, Y claro, y ahí tú decís, bueno, ahí hay otros factores. Quiero parecerme al otro, no, sí, bueno, pueden ser otros factores, da lo mismo. Pero bueno, voy a volver al origen de mi pregunta, que va un poco lo que tú decías, o sea, este grupo necesita ser más concreto, necesita mayor directriz, entonces necesita ver la planta tal cual es, necesita ver el territorio tal cual es. Entonces, me gustó eso porque lo aterriza a una gama desde la abstracción hasta lo concreto, ¿no es cierto? O sea, puedo ser generativo en ambas partes. Y desde ahí mi pregunta nace, la metodología, le puedo llamar metodología, por cierto, a lo de Kelvin, vendría a ser como una metodología, ¿no? yo creo, puede ser que nos corrijan y eso sería muy bueno, pero yo diría que Maravilloso, sí. sí. Ya, pero bueno, forma, estilo, Mm, ¿no? ujú, Pero plantea el open mind, open heart y open will, ¿cierto? Que vendrá a ujú, ser mente abierta, corazón abierto y podría ser, no sé, disposición abierta, puede ser ujú. no sé cómo la traducieron, tradujeron Voluntad me ustedes. parece, sí, ¿Voluntad? voluntad abierta. Ujú, Voluntad, esa creo es que la sí. mejor palabra, de todas maneras. Entonces, tienes estos tres estados que se supone, y Ujú, dime, por favor, corrígeme si estoy mal, que entiendo deberíamos tener mm, aperturados a poder recibir la información que tenga el grupo. Como bien lo dijiste ujú, antes, estoy recibiendo que ellos necesitan precisión. ujú, ¿Cómo, tomando estos tres elementos, me nació la pregunta cuando estábamos en el curso? No me voy a perder en mi propia inspiración si estoy haciendo algo súper abstracto. O sea, me pasa que si estoy tan así, que venga la información, casi como artístico, la inspiración y ¡pam! Me lanzo, trazo para allá, para acá. ¿En qué momento o cómo cuido el espacio de yo no perderme en mi propia interpretación, en mi mm, propia inspiración, mm. en, y perder al grupo y decir, esto es lo mejor y al final termino siendo arte tal vez? ¿Cómo puedo cuidar eso? Sí, sí, es una pregunta muy importante. Creo que es como siempre una tensión entre esto de mi yo es mi único posible punto de partida, ¿no? Ujú.
yo existo en un cuerpo físicamente, tengo mis pies en la tierra, o sea, estamos pensando que estamos en un momento particular, en un lugar particular, trabajando con un grupo en particular, ¿no? En el contexto de documentación gráfica. Entonces, mi único punto de partida puede ser yo misma, ¿no? No Mm, tengo acceso realmente, bueno, pensando en los chilenos, Maturana y claro. Varela y esos geniales, no tengo cómo acceder a otro punto de partida que no soy yo, ¿no? Mm, Y porque este es como mi punto de acceso, pero ujú, al mismo tiempo estoy ahí para estar al servicio de un proceso grupal de algún tipo, de un claro. proceso colectivo, de un posible futuro. Entonces no puedo perder de vista eso, porque yo no soy una pintora en mi estudio, yo no soy una escultora eh, trabajando solamente bajo mi propia visión. Esas son Ujú, prácticas muy, muy diferentes. Entonces, al ser un arte social, cuando pienso en mente abierta, es abrir la mente, abrir el corazón, abrir mi voluntad para conectar con el grupo, ujú, para conectar en la teoría U con su futuro, posible futuro más alto, ¿no? ujú. Que está emergiendo, que está queriendo emerger y que nos está invitando a, hacia eso. Entonces, como que para mí está en ese espacio entre yo, estoy mi yo como punto de partida, cómo me abro para estar al servicio y qué puedo percibir en cada momento de los demás. O sea, como Mm. que nunca puede no estar porque pues ya te imaginarás, ¿no? Sí, Un escriba haciendo cualquier cosa, sí, o sea, es otra. desconectado, ¿no? Inmediatamente se va a ver esta persona como Mm. que, ¿qué está haciendo? A mí me ¿No? pasa que cuando dijiste esto que es un arte social, me gusta porque siento que es como súper recíproco. O sea, acá está la persona, estoy yo como Ujú, documentadora o documentador, acá está el grupo, y lo primero que uno parte es con el input que sale del grupo hacia la ujú, persona. Pero ojo, siento que lo que la persona hace se devuelve también al grupo. Entonces, súper exacto. importante, es como un ciclo que no termina hasta que termina el encuentro, ¿cierto? Porque claro, o sea, cuando alguien ve y dice, ¡ay, ahí está lo que yo dije! Está generando algo en esa persona y que tal vez te puede dar más información, puede generar otras cosas. Entonces, al final, para mí es un arte y una conversación social constante. Es Exacto. un entrar y recibir info constantemente. Y me encanta, me encanta poder verlo así. Y me surge también otra pregunta, Riley. Yo creo que cuán importante es también la persona que elijan este cliente, este grupo para documentar. Eh, Pensando más allá de la parte generativa, salgo de las preguntas que tenía anotadas. ¿Cuán importante es eso? Yo me Mm, acuerdo que lo dije en el capítulo con Sophie, hiciste una documentación en Hawái, que ya mejor lugar imposible. Y yo decía, Riley, creo que te lo dije, pero eres la persona para eso. O sea, tal vez yo pude haber ido, ojo, y también hacer todo esto, mm, pero probablemente el resultado hubiera sido distinto y tal vez el grupo, siento que necesitaba a alguien como tú mm. en ese lugar. Cuán importante es la persona que elija para el resultado en esta secuencia colectiva, digamos, que pueda obtener el grupo? Sí, yo creo que es muy importante. Yo he tenido la suerte de poder tener mentores, colaboradores, desde un inicio de cuando empecé a hacer esto en el 2008, así empezó. Con Carlos Mota me dijo, supe que tú dibujas, alguien me canceló, vamos a tener un World Café, ¿quieres Mm, intentar esto que se llama Facilitación Gráfica? Y yo, sí, ¿sabes? Pero fue, yo más que confiar como en, yo no sabía nada, entonces mm, yo pude confiar en él y he podido como confiar casi que en la percepción de otras personas en relaciones de confianza laborales, donde me dicen, creo que tú puedes ser la persona adecuada. O no, o, mm, no, o no, tú no eres la persona más adecuada, porque hay, obviamente, la mayoría de los casos, yo no soy la persona más adecuada. Eso que te dije, como de dibujar la plantita con mucha precisión, por ejemplo, realmente mm, no soy la mejor en claro. eso. Y lo digo con toda transparencia porque justo creo que es muy importante lo que estás diciendo. Mm, Claro, no siempre sabemos con anticipación cómo va a ser la cosa,
es verdad. podemos indagar lo más posible, hacer un cuestionario si quieres previo al cliente, todo eso es muy importante Mm, y alinearnos lo más posible, pero creo que es una habilidad muy particular, como saber decir, como hacer el match o el vínculo entre claro. como esta es la necesidad o el contexto y decir creo que esta persona puede y conectar, pero yo creo Mm, que tiene mucho que ver con la persona. Además, mm, en contextos como de, por ejemplo, comunidades que han vivido ciertos tipos de opresión, discriminación, mm, ¿quién está como realmente posicionado en sus identidades para captar esas historias? O sea, exacto. está bien que viene una persona externa como a dibujar lo más que Mm, pueda o deberíamos estar como formando storytellers visuales de todas mm, las comunidades. Ese sería como mi sueño, ¿no? mm, Como quien quiera video, dibujo, fotos de todo tipo, como que, porque no tiene que ser el dibujo, pero que haya como capacidad como de contar sus propias historias mm, desde esas comunidades o desde los lugares, porque mm. creo que no siempre una persona externa es la respuesta correcta. Pero Sí. volviendo a lo que hacemos nosotros, nosotras, creo que es muy importante, pero también me interesaría saber tu opinión sobre esto, porque claro, es algo muy personal, muy subjetivo. Mm, Yo no puedo hacer el estilo que me da la gana, o sea, tengo un rango de cosas posibles técnicamente que puedo hacer y ofrecer y claro. otras que no, Yo creo ¿no? que iba. Es que ¿sabes qué me pasa? Yo creo que hay un rango, obviamente, en el que uno puede trabajar. Y hay gente que tiene un rango más pequeño de estilos, voy a decir, estilos gráficos, y otro que tiene un rango muy amplio. Y en Ujú, ese sentido, súper bien. Em, Personalmente me gusta tener esa flexibilidad. O sea, siento que podría ser algo generativo, sí. En un grupo no lo sé, porque no me he puesto a prueba. A ver, generativo lo estoy, mira, me estoy yo misma destruyendo lo que hablamos recién. Generativo en el estilo de más abstracto. ok. ¿Ya? ¿Ya? ¿Podría Ujú, ser algo más abstracto? Sí, yo creo que sí. ¿Lo he hecho en grupos? No, no tanto. ¿Por qué? Y aquí yo creo que es un punto importante. Porque el tipo de clientes que yo tengo son empresas. ¿Cachai? Y una de mis preguntas, de hecho que la hice en el taller, ¿en qué medida yo también, y aquí me voy a adelantar una pregunta que después voy a hacer, pero para responder tu pregunta, ¿en qué medida yo también puedo utilizar este tipo de documentación en contextos donde hay información súper dura, donde es metas, objetivos 2023-2025, no sé, ¿cómo también puedo utilizarlo ahí? Entonces, bajo esa lógica, a mí me parece que el background de alguien es muy importante para poder estar dentro de un contexto de documentación. Y me hiciste recordar, de hecho, una documentación que hice, no sé, 2019 habrá sido, principio de 2019, que voy a intentar pronunciar esto, es con Friedrich Eberhard Freund, ya, no, era una, te lo juro, no, es una asociación alemana mm, de las izquierdas alemanas. Lo único que recuerdo el nombre era Friedrich, pero bueno, obviamente con un acento alemán muy así. Y me acuerdo cuando fui con ellas, habían dos opciones. Esto fue acá en Chile. Había un hombre y estaba yo. mm, Y dijeron, ¿sabéis qué? Te vamos a quedar contigo, no solamente porque generamos muy buenas migas y todo, y entendía por qué iban a hablar de feminismo, de mujeres, de izquierda, no sé qué. Necesitamos una mujer. O sea, decían, necesitamos que alguien que entienda, que es un poco lo que estás diciendo tú, en nuestro contexto. Y bueno, finalmente por eso me eligieron. Y como ahí te digo, o sea, yo siento que además del estilo de ilustración, siento que el background es importante y desde los temas en los que yo puedo aportar más y poder entender más. O sea, si a mí me lleva ya una documentación donde hablen de innovación, el MVP, la startup, no sé, o hablen de design sprint, por ejemplo, y el customer persona, yo lo entiendo. ¿Cachai? Porque sí, trabajé en eso, lo entiendo perfecto y funciona. ujú, Tal vez no vaya a ser tan buena en una documentación de pueblos originarios, por ejemplo. ujú, Ahora, eso no quiere decir que tal vez me pueda aperturar a eso y que puede ser un ujú, área a explorar nueva para mí. ujú, ¿Cachai? Yo siento que desde ahí puede ser un poco. Pero para mí el mm. background de la persona es fundamental. Claro, claro, sí, eso siempre como tomando en cuenta que como dices, a la vez somos, creo que para ser buen facilitador gráfico sí tenemos que tener flexibilidad, como Mm, capacidad de discernir todo el rato.
cuando sí, cuando no, y también decir, me puedo abrir a grupos de personas a los que no pertenezco, Mm. volviendo eso como de mente abierta, corazón abierto, voluntad abierta, Y ¿no? que te acepte el grupo. No, y claro, si no, tener la humildad y la claridad para decir yo no soy, o cómo Mm. puedo ayudar de otra forma, ¿no? Claro. Pero sí, como que esa flexibilidad, ¿cuál es mi rango? Es como alguien que canta, ¿no? Como cuál es Mm. tu rango de posibilidades. Tal cual, y en qué tiro te mantení, y sabes que me quedo dando vuelta, esto de que también que el grupo te acepte. Ahora, eso lo vas a encontrar en el momento que estés ahí, porque me recordé ahora recién en una documentación que tuve hace poco, que te contaba antes del capítulo, este fue un colegio con niños que, se me va a destruir el corazón acá, pero nacieron cuando yo estaba saliendo del colegio. Ya, terrible, weón, terrible. Y que hasta que, claro, eres una persona externa. Ujú. Y se me acercaron algunos, así como a mirar, y cuando se dieron cuenta que yo tenía tatuajes en los brazos, como, ¡ay, qué bueno tu tatuaje! ¡Ay, sí! Le dije, ¡ay, qué bueno! Vi una niña que tenía el tatuaje acá en el cuello. Y dije, ¡ah, te Wow. dolió eso! ¿Qué onda? No, bacán. Y le dije, ¡ay, mira, yo voy a hacer un curso de tatuaje, voy a aprender a tatuar! No, y generamos una conexión. Y de Ya. alguna manera me aceptaron, unos pocos, porque era un grupo muy grande, pero también en qué Mm, medida también tú puedes estar en la disposición, pero también siento, pensando en esta cosa colectiva, que el grupo te acepte, ¿no? Que diga, sí, esta persona la vamos a hacer partícipe de nuestra conversación porque va a ser la persona sí, que va a traducir de manera X lo que nosotros hablemos, que nos va a servir para después. sí, sí, creo que tocas ahí unos puntos muy importantes también, sí, porque, o sea, que sería muy triste pensar que solamente con toda la rigidez del mundo, solamente podemos plasmar o documentar historias que nos pertenecen. Exacto. Y creo que no, ¿no? Eso sería como también muy extremo, porque Mm, qué belleza poder encontrarnos en espacios de mucha diversidad, de mucha diferencia, de exacto. yo poder aprender, ¿no? De la experiencia de esos jóvenes o encontrar un punto de conexión en el modelo de Kelby, como que Mm, el primer paso es centrarte en el ser y de ahí te vas a unir. mm, Unir significa justo lo que estás diciendo, como que volteo, veo el grupo, busco esos puntos de conexión. Y pueden mm, ser personas que no tienen nada que ver, ¿sabes? Es como yo, ¿cómo puedo mm. encontrar esas formas o por lo menos abrir mi corazón y decir, me importa, punto. Claro. A lo mejor no entiendo nada de estas personas, pero me importa porque tienen hijos, tienen familias, vivimos en el mismo planeta, lo que Mm. quieras, Ay, ¿no? soy súper de acuerdo. Y siento que eso se traduce finalmente en el trabajo, cuando entrega, cuando hay desconexión con el grupo, Sí. probablemente sean tus peores registros. O sea, yo me acuerdo de historias donde no conecté Ujú, porque fueron terribles y se ujú, nota en el trabajo y se nota también después como uno, la felicidad que tal sí, vez uno genera después de, wow, pude documentar esto y lo pasé muy bien. Y en ujú. ese contexto, Riley, me gustaría saber cómo, valga la redundancia, en qué contextos, o con qué temas tal vez, o un número de personas, 200, 500, 30, 15, podemos ocupar esta documentación. ¿En qué medida es posible, por ejemplo, con grupos grandes? Esa es una buena pregunta, sí, porque bueno, si pensamos como en este concepto del contenedor, ¿no? Ujú, Como del espacio dentro del cual pasa lo que pasa, puede haber más o menos fortaleza o calidad de un contenedor. Claro, mm, ¿cuál contenedor voy a poder yo ayudar a crear cuando son 2000 personas desconocidas, ¿no? claro. Ahí, chance, el contenedor que tengo soy yo nomás. Mm, Yo y mi cliente y los colaboradores y quien tú quieras, pero sí creo que puedo voltear a ver. Bueno, hace poquito estuve justo en un evento grande con luces, música, aire acondicionado. No veía nada, no veía los ah, colores de mis plumones porque tenía unas luces rojas como láseres terrible. en los ojos. Fue como, ok, creo que vamos a usar negro, gris y rojo y los tengo aquí preparados Tú cachai que la mayoría de porque mis eventos son así. Entonces, a terrible, mí sí. es muy duro. Pero a la vez fue un evento con el contenido súper interesante, pero ahí, pues sí, volteo, veo miles de personas, Mm, no las conozco a esas personas, y, pero ahí tengo como yo, pues,
toda la capacidad del mundo de decidir qué voy a dibujar y de qué mm, manera. mm. Vuelvo al punto de que yo no puedo garantizar que nada va a ser generativo para nadie. O sea, yo qué voy a saber de las historias de cada una de esas personas, Mm, qué quieren, qué hacen ahí, como que no me da la vida para indagar a nivel individual con cada uno de ellos. Me encantaría, claro. pero no se puede. Pero, por ejemplo, chance en la ponencia puedo escuchar muchos datos, muchas cosas, mucha información y tengo que decidir cómo lo voy a plasmar y de qué manera. Y Ujú, chance dejo un espacio en blanco, chance cap capturo dos cosas, chance, o sea, ¿sabes? Hay mm, muchas decisiones por mm. ahí De todas maneras. y esas imágenes me gustaría pensar que también van a viajar en el tiempo. Mm, Entonces, yo sí pienso que lo deberíamos tratar de llevar de formas grandes y pequeñas a todos los espacios, todos. mm. Volviendo a que no tiene que ser un estilo particular, Sí. sí tiene que ver mucho como con la integración de estos diferentes niveles, sí datos, sí diferenciar, categorizar, sí lo emocional, sí lo desconocido y lo posible, todo eso al mismo tiempo Mm, desde mi yo, desde mi claro. yo para el grupo. Mm. Entonces, ya eso yo lo llevo a todos lados. Y creo que de ahí también se saca, con lo que estáis diciendo recién, esta cosa, o no sé si era una afirmación o una verdad popular oculta, no tengo idea, pero de esto de que el documentador o documentadora gráfica es alguien que está callado porque efectivamente no hablamos, a salvo que nos digan, que mostremos lo que hicimos, pero es alguien que está callado y como que no interviene. Pero siento que con lo que tú me estás diciendo, y ahí se mata, digamos, esta, como te decía, esta verdad popular oculta, yo creo, o así la puedo nombrar, de que no, de que sí interviene. Sí. Porque si voy a tal vez documentar algo oculto, finalmente es una interpretación mía, que estoy a disposición del grupo, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, sí intervengo para que se genere algo en el grupo. Y ahí volvemos a la parte social. Entonces, a mi gusto, este rol tal vez más pasivo, en el que tal vez hay gente que lo plantea, no sé si es tan rap. Ujú. Súper de ¿Cachai? acuerdo. Me pasa Súper de eso. acuerdo. Se me Mm. hace cero pasivo. Se me Claro, hace es muy cero activo y es muy pasivo. agotador. No sé Es muy tú, pero yo agotador salgo un día. y es una responsabilidad enorme, además. O Ujú. sea, siendo una cultura tan visual. Mm. Claro, hay muchas otras personas que conectan de otras formas. Hay gente que le importa cero lo visual y eso Mm. también está muy válido, ¿no? Claro. Pero siendo en general una cultura tan visual y que lo simbólico tenga tanto peso y Mm. el lenguaje escrito, estamos concretando y aterrizando y eligiendo qué plasmar y qué mapear es una responsabilidad gigante. De todas maneras. Así que creo que pensarlo de forma Mm. pasiva sería como no muy correcto. Yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, podemos hacer otra conversación de qué cosas podrían ser correctas o no, porque obviamente Ujú. uno da el espacio que, digamos, se aperture la documentación y puedan hacer, pero sí, eso es para otro momento, de un capítulo de cosas polémicas. Tun, tun, tun. Ese sería bueno, para generar incomodidad, que es lo que hace el arte. Pero, Riley, y tomando esto, como, ¿qué elementos para ti son importantes al momento de documentar? O sea, ¿qué debo tener o qué debe pasar o qué debo sentir o hacer para poder documentar? O sea, como un base, digamos. No sé si bien o mal, pero un base. Mm. Es una gran pregunta. Son muchas cosas al mismo tiempo. Mm. Em, yo he aprendido mucho últimamente de Kate Morales en Estados Unidos. Ay, un amor. Sí, de la documentación o el scribing somático, o sea, muy basado en prácticas del cuerpo y la somática cultural. Wow. Em, no tengo el lenguaje muy a la mano, la verdad, en español, pero ahí voy. Creo que ese, eso de inicio es muy importante, Mm. como conciencia de cuerpo, autocuidado en el cuerpo, para yo poder llegar y abrirme a todo lo que puede pasar, tener acceso como una escucha abierta, todo eso que es muy importante.
la mayoría son cosas invisibles. El dibujar como que solo pasa al final. Eso Sí, también es nos dice verdad. el modelo de Kelly, como que hay todo un viaje previo de llegar, centrarme, unirme un poco con el grupo, abrirme, eh, abrir también mi percepción. Eh, Soy muy fan del pensamiento sistémico, creo que es una disciplina esencial para lo que hacemos. Mm, Eh, y de solo como ya después de haber hecho ese viajecillo interno, como que tomo decisiones y ahí ya dibujo, ¿no? mm, Ese es el viaje del modelo de Kelly. Yo a eso le agregaría como lo de Kate del cuerpo mm, y que somos también un cuerpo colectivo, o sea, pensar como en el cuerpo social del grupo, como yo, mi cuerpo, ese cuerpo, mm, todo eso pues, y ya, mm. plumones, post-its, Sí, cinta, sí, de 5 tipos de cinta, papel, miles de cosas, todo eso sí, también una maleta gigante de material, sí. escucha, 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 curiosidad, todo Mm. eso. De todas maneras, estoy muy de acuerdo con todo, en verdad, porque el cuerpo pucha, es importante cuidarlo. Y ¿sabéis qué? Yo le agregaría esto, Mm, una weá al lado de todo lo que dijiste, pero me parece importante. No, 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 tan weá no es. Pero llegar antes, con tiempo, al lugar. eso sí, Porque llegar corriendo, instalarse, hablar con el cliente, porque tal vez es la primera vez que lo vayan en persona, no lo sé. Conectar con lo que necesitan, indagar en el grupo y tomar una pausa de probablemente 2 minutos, porque, y detrás del panel, si es que lo está diciendo en análogo, porque tal vez van a decir que onda está loca, que está aquí como casi que meditando, y tomarse ese rato de sí, respirar. sí, sí, Para mí el respirar y bajar el ritmo cardíaco, te lo hablo en serio, es relevante. Así súper de que no sé si acuerdo. están buenas, ¿verdad? Pero Creo que eh, no, no. Ah, creo que no. era buena, era buena. Oye, pucha, me queda, quiero no irme sin una última pregunta, que lo adelanté un poco cuando lo hablamos de este background. ¿En qué medida podemos utilizar, o cómo tangiblemente podríamos utilizar esta forma de documentación más profunda con estas empresas, con grupos de comerciales, con gerentes? ¿Cómo podría ser? Pues acordándonos que son seres humanos dentro, si quieres, de contextos organizacionales, ¿sí? Ujú. Las organizaciones son sistemas complejos, a veces humanos, Sí. eh, y que tienen familias, eh, comunidad y existen en un lugar en el planeta. O sea, como que no perdiendo de vista esos círculos, si quieres, un poquito más amplios. Mm, Entonces, sí, nos pueden llegar con un pedido muy específico, pueden tener un objetivo muy específico, eh, todo eso está muy bien y podemos responder a eso y hacer un poquito de consultoría, sugerencia, cumplir con ese pedido. Y al mismo tiempo está todo lo que no se dice en esos contextos, todo lo que nadie sabe, la parte creativa, la posibilidad, el potencial, lo desconocido, etcétera. Entonces eso, por más que tratan de que no, sigue existiendo en las grandes empresas del mundo. Eh, y yo creo que es una responsabilidad ética, casi casi. ¿Estás bien? Perdona, no iba a poder hablar. ¿Estás bien? Alergia. Uf, Odio. Empezó a picarme así. Empecé. oye, no, ¿tienes agua? No, no puedo salir. Ay, Dios. Se ven puros pics de audio de yo muriendo. Ya, pero creo que te paré justo cuando estaba terminando como de hablar. Entonces voy a Todo hacer un bien. corte acá. No, todo bien, todo bien. Ay, Dios. Eh, Ya. Pero estaba bien eso. Entonces voy a volver a poner la cara y yo voy a cortar aquí. ya, Dale. hacemos un... No. Eh, sí, yo creo que es una responsabilidad, la verdad, ética, traer todo eso en mente cuando llegamos a esos contextos. Y, y ver qué podemos hacer, porque siempre va a estar como lo que nos piden explícitamente y todo lo demás que no se dice. Estoy muriendo.
Ya no, güey. Oye, ¿no quieres un vaso de agua? Yo Sí, te voy a ir espero. por uno, voy a poner pausa. Sí. Entonces voy a volver. Riley, qué bueno lo que estás diciendo. No estaba jodiendo. Después de este momento de tos. Ya, no, volver. Estábamos hablando de, de esto de bajar la info. Ya. Pero lo peor es que no tengo ninguna otra pregunta más, ya te las hice todas. Pues lo hemos logrado. Sí, maravilloso. Ya, entonces, oye, Riley, bueno, obviamente la pregunta de las empresas de familia es como importante porque trabajo en la mayoría en eso, entonces me pareció como súper interesante poder tratar de bajar esto a las mentes cuadradas y tangibles de las empresas y cómo poder trabajarlo. Y me quedo con lo que decía y de poder conectar con la persona más allá. Y desde ese lado me parece como muy bonito porque es como hablar desde la empatía, como sacarnos esta cosa del color de piel, nacionalidad, acentos y todo eso, y empezar a ver a la persona detrás y que ya nos cuenta que tal vez vivimos cosas parecidas. Ujú. Entonces, desde ese lado me quedo como con eso y con el desafío, obviamente, en mi caso, en los contextos en los que yo trabajo, poder tratar de ocupar esto. Y ojalá tratar de llegar también a temas que son no tan empresariales. Mm. Y oye, esto es una lata, pero obviamente siempre se nos queda corto el tiempo, ya terminamos nuestro capítulo, pero me encantaría dejarte la palabra por si te gustaría, no sé, cerrar con alguna idea, con algo que te hayas quedado o con algo algún mensaje que te gustaría poder entregar. Pues yo quisiera agradecerte a ti por abrir este espacio. Te quiero mucho como amiga, a pesar de que no nos hemos conocido en persona. Te Qué admiro terrible. mucho. Te admiro mucho en lo profesional y yo creo que este es un espacio importante. Me encanta que existe este podcast en español. No sabes cómo me encanta. Maravilloso. Y que yo creo profundamente en el poder de lo que hacemos. O sea, yo creo que todos, todas, todos tenemos que hacer lo que podamos para sobrevivir las múltiples crisis en las que nos encontramos, ecológicas, de todo tipo. Mm, Y yo sí creo que el dibujo y la facilitación, la documentación gráfica generativa, si quieres, son herramientas esenciales para eso, para poder ver, percibir, colaborar, mm, todo. Entonces yo sí creo en eso, invito a cualquier persona que dice yo no soy creativo, lo que tú quieras, yo no sé dibujar, no importa, o sea, no todo el mundo se tiene que dedicar a esto para que agarremos un plumón y empezamos a mapear y bocetear y trazar. Lo veo como algo muy, muy poderoso. Y mm, todo, pues para mí como que todo apunta hacia eso. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer en este momento como de posible colapso ecológico? mm. Eh, Eso, y social. Así que, pues, chance un mensajito muy serio al final, pero yo tengo esperanza en la creatividad humana y espero que la usemos de forma ética. Es tan importante como la ciencia, así que, y bien claro lo dejó la pandemia, cómo extrañábamos Ujú, todo el arte, ¿no es cierto? Así que no ujú, nos podemos dejar atrás porque finalmente yo concuerdo contigo, para mí es para mí siempre es un punto en común, es buscar esas conexiones, buscar el punto en común. Y el ujú, lenguaje visual para mí es eso, ujú. trasciende, al igual que la música, ojo, trasciende barreras, fronteras, lenguajes, lo que sea. Entonces, muy de acuerdo contigo y agradecerte también por este espacio, por tener la posibilidad de hablar de este tema con alguien en español, porque hablas muy bien en español, por supuesto, y poder tenerlo así, porque claro, la mayoría de la gente que vive o que convive con este tipo de documentación habla solamente inglés, entonces tenerlo en español para esto me parece como muy, muy importante y tener a máxima exponente, de verdad, una admiración total. Así que nada, agradecerte mil por el espacio, espero que lo hayas pasado bien, por supuesto, y dejar invitados a los que puedan para seguir escuchando y viendo este maravilloso podcast de creativos visuales, Visual Thinking en español. Así que muchas gracias, Riley. Gracias.